Ahir es va celebrar la segona assemblea ciutadana de Podem, on els tres candidats a la secretaria general de la formació van exposar els seus documents polítics. Seran les bases les que trien un dels tres en una votació que durarà fins dissabte. La primera en intervenir fue Fabiola Meco, que defendió el trabajo realizado hasta ahora. De hecho, es la más afín a Antonio Montiel, pero insistió en que hay que seguir trabajando. Y hay que trabajar también con la unidad, hemos de trabajar conjuntamente en cada espacio, hemos de tener toda la energía concentrada en lo que de verdad nos trajo a la política, y nos trajo a la política cambiar a mejor la vida de la gente. Y aunque esa palabra, unidad, se escuchó entre las bases, la exposición de los tres candidatos demuestra una división dentro de la formación. Pilar Lima apuesta por un Podemos con una buena relación a nivel estatal y que sea una herramienta fundamental para que toda la sociedad civil la pueda utilizar para trasladar sus demandas. Necesitamos aunar esas sinergias con todos los movimientos sociales y con todos los grupos que existen en la sociedad valenciana, no pasando por un mero apoyo, sino estableciendo esa complicidad para que ellos sean los protagonistas del cambio. Para Antonio Estañ, Podemos tiene que fiscalizar el pacto del Botànic con una auditoría ciudadana y ser el puente entre la calle y las instituciones. Y es muy crítico con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y con el Partido Socialista. Es muy complicado y prácticamente lo deslegitima para liderar el cambio que a la vez haya sido un actor fundamental para que Mariano Rajoy siga siendo presidente, con todas las consecuencias que eso tiene para nuestra comunidad en materia de financiación y del modelo estatal, ¿no? Antonio Montiel se ha mostrado orgulloso de haber sido el primer secretario general de Podem. Ahora dice seguirá trabajando desde el Escorch y desde la organización y pide responsabilidad a los tres candidatos. Las personas que han decidido dar un paso adelante tienen que ser muy responsables y no pensar exclusivamente en clave interna, en clave de organización, sino pensar en la ciudadanía que espera que Podemos siga siendo una herramienta útil para cambiar esta sociedad, para cambiar este sistema. El proceso de votación para conocer el nombre del secretario o secretaria general finaliza el próximo sábado.